En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Presidenta, hoy día no hay cuenta y la tabla, si quiere, un solo tema. Si quiere lo lee, la lee, ya. Pero primero la cuenta y después entra lo que... la tabla del día de hoy es para revisar los planteamientos efectuados por el DICTUC y la Asociación Chilena de Gastronomía, del estudio Quirós y Asociados también, sobre las eventuales deficiencias en la aplicación de la Ley 21.368, que regula la entrega de plásticos de un solo uso. Para el estudio de esta materia se ha invitado del Ministerio del Medio Ambiente al jefe de la Oficina de Economía Circular, señor Tomás Sayé, a la profesional señora Bárbara Peñafiel, que está aquí, al asesor legislativo, señor Cristóbal Correa. De la Fundación Océana, a la directora jurídica, señora Javiera Calisto, al investigador científico, señor Diego Bravo. Y de la Asociación Chilena de Gastronomía, ACHIGA, se encuentra presente presencialmente el señor José Domingo Ilarreborde y telemáticamente del señor Máximo Picalo y la señora Camila Appelgreen. Y también se encuentran telemáticamente la directora ejecutiva de Green Lab DICTUC, la señora Viviana Cerda, y el director de Green Lab UCELLA, académico de la Universidad Católica, señor Luis Cifuentes. Eso es la tabla con los invitados del día de hoy, presidente. Una consulta respecto de, porque el DICTUC ya habló, digamos, ¿no? Ellos sí, ya pero ellos van a estar presencialmente para oír y poder hacer las consultas. En el caso de la Asociación Chilena de Gastronomía, ¿ellos quieren exponer o solo vamos a escuchar hoy día a los profesionales vinculados al tema de economía circular? Ya sí, también expusieron. De Chiga ya expusieron. Por lo mismo. Están aquí presencialmente. No, sí está bien, porque en el fondo la discusión la pusieron ellos. Sí, digamos. Pero quienes han sido invitados a exponer son la Oficina de Economía Circular del Ministerio, ¿cierto? Y Océana. Y Océana, perfecto. Sí. Antes de dar la palabra a los senadores, para el varios, decirles que la senadora Paulina Núñez se ha comunicado con nosotros hoy día y nos ha informado que llegaría a Chile estos días y estaría presidiendo la comisión, si Dios lo permite, el día lunes. Así que antes que nada, darle las gracias por haberme permitido reemplazarla. Todo este tiempo ha sido de verdad un honor, pero por sobre todo un agrado poder compartir con los senadores. Es una comisión muy grata, los temas son muy interesantes, así que en cualquier minuto, cuando tenga tiempo, voy a hacerme presente, porque es la gracia de ser senador, y si bien no podemos votar, podemos interiorizarnos de los temas que nos interesan. Así que la palabra, senador Gaona, porque usted la había pedido. Muchas gracias a usted, presidenta, por habernos permitido trabajar con usted este mes y algo más que con la ausencia de la senadora Núñez. Yo solo dos cosas. Primero, lamentablemente estamos votando la ley de autismo en la Comisión de Salud y Educación. Me arranqué un segundo para acá, porque lamentablemente organizan las cosas en paralelo con las comisiones permanentes y ahí, bueno, nada que hacer. Así que vine para dar quórum. Y en segundo término, presidenta, poder invitar a la ministra de Medio Ambiente para que nos cuente un poco, no que venga a dar cuenta, sino que nos cuente todo lo relacionado con la participación de Chile en la COP27. Me interesaría mucho saber qué cosas se acordaron, qué cuestiones hay que hacerle seguimiento, en fin, y la evaluación de la participación de Chile en la COP27. Sí, yo... Lo que pasa es que se ofició, hay una publicación en el Diario Financiero de aproximadamente más de 11.000 millones de dólares que están atrasados proyectos en materia por un tema de evaluación ambiental. Entonces yo quisiera pedir el acuerdo de la Comisión si pudiésemos oficiar al Ministerio de Medio Ambiente para que nos indique, digamos, cuál es el objeto
de este atraso que obviamente perjudica la actividad económica y cuáles son las alternativas de solución que va a proponer de tal manera de dar más celeridad en este proceso. Y lo segundo, que por una situación puntual, en este caso de la región de Arica y Parinacota, desde el mes de abril el Ministerio de Bienes Nacionales no da respuesta a una solicitud de una asociación gremial de industriales y de pequeños industriales y artesanos. Yo no, como mañana no va a haber Comisión de Medio Ambiente, quisiera poner a disposición la carta que ha mandado este gremio. Yo he hecho gestiones con el jefe de gabinete, pero no contestan, lamentablemente, y quisiera que la Comisión de Medio Ambiente, al alero de ese documento, pudiésemos tomar un acuerdo que se pueda oficiar a la señora ministra para que, si bien no los quiera recibir, al menos les dé una respuesta de una situación puntual que ellos están viviendo. Esos son los dos acuerdos que quisiera. Sí, tomamos el acuerdo de todas maneras. Si está de acuerdo el senador Gaona, los temas son importantes y yo iba a plantear lo mismo de los 11.000 millones. Y creo que la ministra debiera idealmente poder hablar de la COP27, pero también dejar un tiempo para poder dar una opinión como ministra respecto de lo que está pendiente en términos de inversión y cuáles son los motivos por los cuales estamos, digamos, complicados respecto a las autorizaciones que son tan relevantes para poder avanzar con una crisis económica mundial y nacional muy dura. Senador Gaona. Presidenta, no solo para complementar de que si la ministra va a venir a hablar de la COP27 y de este tema también del supuesto estancamiento o trabas a proyectos de inversión, sería importante que estuviera la Dirección de Evaluación Ambiental, porque en el fondo son ellos los que evalúan los proyectos y todo ello. Entonces estarían claros los acuerdos y yo quisiera decirles que ojalá pudiéramos, bueno, vamos a hacer el propósito de que cuando ella confirme, pedirle a Magdalena, por favor, que nos informe, por lo menos nos cuente, me envíe algún WhatsApp, porque yo creo que esto hay que difundirlo al resto de las bancadas, de tal manera que ojalá pudieran venir de todas las bancadas alguien, porque este tema en particular es tremendamente relevante para el país. ¿Qué hacemos para qué está fallando desde lo privado, desde lo público, para que estemos con un estancamiento tan grande en tiempos tan difíciles? Así que ahora sí que sí, le damos la palabra a don Tomás Sayé, darle las gracias también por su presencia acá. Usted viene acompañado de Bárbara Peñafiel y, bueno, nuestro asesor legislativo, que ya es parte de la casa, así que estuvo bueno esperar porque es importante escuchar a un experto. Solamente recordarle a los senadores, yo sé que se va senador Gaona, pero escuchamos una presentación muy buena, no sé si se recuerdan, donde vimos todo el costo que esto iba a implicar y que quizás habían cosas que se podían mejorar de la ley, aun cuando me explican, Cristóbal, que muchos de la ley todavía ni siquiera están en aplicación. Entonces, bueno, ahora escucharemos qué dicen los expertos. Adelante, senador. Muchas gracias por ayudarnos a hacer quórum. Muchas gracias, presidenta, por la oportunidad de dar esta opinión y a la comisión por estar acá para escuchar. Yo seré breve. Voy a referirme a los dos informes y luego algunas conclusiones de la revisión que hicimos, pero antes de eso quería comentar algunas cosas de contexto que me parece importante tener presente. Se negocia actualmente, como saben, un tratado internacional de plástico que va a ser ambicioso, digamos. Chile también dentro de ese grupo participa en la High Ambition Coalition. Estamos en una comisión de alta ambición, digamos. Y es muy en pie para presentarnos en esa cualidad por las recientes leyes que han sido aprobadas en el país. Hace años también el país firmó el Global Commitment, un compromiso internacional auspiciado por una fundación que se llama Ellen MacArthur y que empezaron muchos países a sumarse a este Global Commitment, en donde también se presenta una visión de un futuro con el problema de los residuos plásticos abordados, digamos. Y en el marco de esto, en Chile se creó también el Pacto por los Plásticos, que opera desde hace algunos años, en donde también muchas empresas del país están organizándose para encontrar alternativas a los diferentes usos de plástico,
problemáticos y buscando soluciones ahí, entre las cuales se encuentra el reuso, hacer packaging más reciclables, etcétera, digamos. Entonces hay todo un grupo ahí avanzando en esta dirección de eliminar un poco el problema de la contaminación de los plásticos, no así eliminar los plásticos, porque los plásticos tienen su uso en la economía importante, pero hay que encontrar bien cuál es ese uso. También tenemos la ley REP, tenemos la ley de bolsas plásticas. Hace un tiempo se publicó también la hoja de ruta de economía circular, en donde se hizo un proceso de planificación estratégica bien ambicioso y también una estrategia de residuos orgánicos. Entonces, en este marco entra esta ley de plásticos de un solo uso y lo menciono porque me parece importante relevar el hecho de que esta no es una legislación puntual en donde a algún sector en específico, digamos, se le cargó la mata, por decirlo así, sino que acá hay un esfuerzo país grande que está ocurriendo en muchos sectores por avanzar hacia una economía circular. Ya entrando en materia, respecto a los informes, hay mucho detalle en el informe, pero me parece importante solo hacer algunos puntos fundamentales sobre cada uno más que revisarlos en extensión. Yo sé que eso es lo que se hizo en la sesión pasada. Primero, un comentario previo. En este tipo de informes todo depende de los supuestos, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, los supuestos de entrada que uno ponga en el informe determinan absolutamente el resultado. Y ahí justamente está el principal reparo que tenemos específicamente al de análisis de ciclo de vida. Y bueno, también todo depende de los supuestos y uno puede definir qué escenarios explora y qué escenarios no explora. Y esto es particularmente importante también en este caso porque se pone un escenario con ley y después se establece un escenario alternativo. Pero hay muchos otros escenarios posibles, digamos. Entonces, acá en el informe de análisis de ciclo de vida, para entrar ya directamente en este informe, hay dos cosas que son fundamentales y que las voy a mencionar. Una es el supuesto que se hace de que los vasos, los platos reutilizables que se estarían utilizando en estas aplicaciones que preocupan a Chiga, darían 15 vueltas y luego dejarían de ser usados, digamos, que eso sería todas las vueltas que podían dar. Y la verdad que eso determina todo el resto del informe, porque si uno supone que estos elementos reutilizables no van a ser usados 15 veces, como hace el informe, sino que van a ser usados órdenes de magnitud más veces, 150 veces, 300 veces, lo cual es perfectamente viable. En muchas de nuestras casas hay de estos elementos, vasos plásticos. En el caso de este informe se hace un solo escenario con plástico PP, que es un tipo de plástico, pero hay alternativas. Se puede usar melamina, se puede usar policarbonato, que son otros materiales resistentes. Entonces es totalmente viable y pensar que esto se va a usar más de 15 veces. De hecho, nos parece que este supuesto es como un poco extremo. Un poco. Uno pensaría que con 15 usos, tal vez el vaso, pensando en la rotación que tienen estos restaurantes de comida rápida, estaría usándose menos de una semana un poco y estaría saliendo de circulación. Y claro, bajo ese supuesto se sacan unos números que parecen un poco no tan buenos, pero la verdad que es un supuesto que nos parece que no debiera ser así, digamos. Ese es un punto. Y el otro punto importante es lo mencionado, que acá se exploran los escenarios que se escoge explorar y en particular se elige un escenario en particular que es vasos de cierto tipo de plástico, digamos, pero no todos los otros, digamos. Entonces también eso es clave porque estos son temas que uno tiene que ver como, bueno, cuáles son el abanico de alternativas disponibles y cuál es la performance de cada uno y en base a eso definir si es que lo que se pide acá es mucho o no. Y en ese sentido creo que es importante también considerar que existe un informe de Naciones Unidas, publicado el año 2021, en donde se hace algo como lo que menciono, se hace no un análisis de ciclo de vida de una alternativa en particular, sino que se hace un metaanálisis. Se ven varios informes de análisis de ciclo de vida que han sido desarrollados en distintas partes, digamos, con distintos supuestos,
y se analiza justamente la performance ambiental de estas alternativas versus lo que tenemos hoy, que son los elementos de un solo uso. Y la conclusión que se llega en la parte de conclusiones de este informe, hay una tablita que dice, para todos los escenarios, el caso de lo reutilizable tiene una mejor performance ambiental. Entonces creemos que un informe así, en que se analiza la diversidad de alternativas disponibles con distintos supuestos, es mucho más robusto que el análisis que se presenta acá, que tampoco quiero desmerecerlo, porque la verdad que fue un informe que leyéndolo nos dio muchos datos de interés. Yo lo leí por lo menos con mucho interés, pero creo que tiene estas debilidades que son fundamentales. Creo también que el estudio se puede sacar una conclusión muy interesante, porque identifica ciertas variables que determinan mucho el resultado ambiental de las opciones que se tomen. Y creo que esto se puede leer de distintas formas, pero una forma es, bueno, este estudio está indicando aquí a los regulados cuál es la opción que debería ser preferente para ellos. Y en particular aquí hay dos cosas. Una cosa es que hay una conclusión muy importante de que el uso de lavavajillas por sobre el lavado a mano disminuye notablemente el consumo de agua. Y creo que eso debiera leerse en el sentido de que, bueno, que ojalá los regulados tomen eso y tomen esa opción, digamos, que sería la opción medioambientalmente más preferible. Y la otra conclusión interesante es la ya mencionada, que aquí mucho depende de la cantidad de vueltas que van a estar dando los elementos reutilizables que se usen, y creo que eso también tiene que ser un llamado a escoger justamente las opciones más duraderas y que no den 15 vueltas y tengan que salir de circulación, digamos, porque claro, en ese supuesto, por supuesto que tal vez la performance ambiental no va a ser buena, pero la idea es que den más de 15 vueltas, porque como decíamos, 15 vueltas significa que va a estar menos de una semana un poco circulando el elemento. Eso respecto del primer informe. Respecto del segundo informe, un informe económico, quiero decir primero que también fue un informe que leímos con mucho interés, aportó harta información que no necesariamente teníamos con ese nivel de números, cifras, digamos, que uno a veces las tiene más gruesas, pero acá se hace un doble clic, se separa en dos sectores, ¿no? El de comida rápida y los otros, lo cual también es interesante porque esa separación de alguna forma también da cuenta de una separación no precisamente, pero más o menos por tamaño de empresa, porque el sector de comida rápida es donde están las empresas que tienen las cadenas, digamos, que operan en patios de comida. Y también se dimensionan los dos tipos de aplicaciones, de comedor y delivery. Entonces se hace un dimensionamiento económico de mucho interés. Claro, se llega a la conclusión de que en la mayoría de los casos, como digo, hay 4 escenarios que se evalúan acá, ¿verdad? Comida rápida, comedor, comida rápida, delivery, otros tipos de expendio de comida, comedor, otros tipos de expendio de comida, delivery. Y claro, se llega a la conclusión de que en los 4 casos esta regulación va a tener un cierto costo para los regulados, pero eso me parece que no debiera sorprender a nadie. Aquí esta es una legislación ambiental en donde se busca justamente internalizar costos que hoy día están externalizados y que lo estamos pagando todos como sociedad. Y es pedir a quienes están siendo responsables de eso que se hagan cargo. Entonces es natural, digamos, y yo creo que sabía desde el comienzo que iba a tener un cierto costo. Pero creo que es importante ver cómo es el costo para los distintos segmentos. Y creo que una conclusión aquí de mucho interés de este segundo informe es que efectivamente en donde el costo de adaptación a esto va a ser mayor es en el segmento de comida rápida dentro del comedor, digamos. O sea, justamente los patios de comida que se ven en malls y en distintas partes. Y ahí ahí se concluye que sería un 6,62 el sobrecosto. Y el otro segmento sería muy pequeño. En el segundo segmento en que sería mayor es en delivery y otros, donde sería un 1,51% de las ventas. Y en los otros 2 segmentos, que sería otros comedores, 0%, se concluye que habría un costo de adaptación 0, digamos. Y en comida rápida, delivery, 0,16%. Entonces, el grueso aquí de un poco el esfuerzo económico que va a haber que hacer, lo tendría que hacer comida rápida y comedor. Y creo que esto en verdad puede ser leído de una forma positiva, de alguna forma, porque este es el segmento
que mejor está preparado para hacer esta adaptación. Este no es el segmento de los pequeños restaurantes que tienen un dueño, digamos, un emprendedor que tiene una pyme y puso su restaurante, digamos. Es más bien el segmento de las cadenas y creemos que la conclusión que se llega acá, en que es el segmento que va a tener que hacer el mayor esfuerzo económico, es más bien una señal de tranquilidad porque es el que está mejor preparado para responder. Terminar, bueno, solo este segundo informe mencionar una cosa también importante. También hace el mismo supuesto que el informe anterior, esto de que los elementos reutilizables van a dar 15 vueltas. Y también esto determina los resultados. Si ese supuesto se modifica de forma importante, como creemos que es totalmente factible hacer, porque repito que todos sabemos que hay elementos reutilizables duros que pueden durar muchísimo si se cuidan. Entonces, si modificamos ese supuesto en este informe, también los resultados cambiarían radicalmente. Habiendo hecho la revisión de los informes, solo algunas conclusiones generales. Primero, se desprende de ambos informes una cosa clave, que son claves las decisiones que tome el sector, especialmente el segmento de comida rápida, para la performance ambiental que vamos a tener acá, digamos. Efectivamente, si el sector elige utilizar elementos reutilizables que den 15 vueltas, va a ser muy distinto a si eligen elementos más duraderos. Y también si el sector, y en verdad todos, eligen lavar los platos a mano versus comprar un lavavajillas, digamos, esto va a determinar enormemente la performance ambiental. Entonces quiero hacer una invitación al sector a que ojalá pueda escoger las opciones ambientalmente más deseables. Segundo, a conclusión, los informes, como he dicho, aportan información valiosa, pero difícilmente creemos que se puede decir que pongan en duda el valor de esta legislación que fue aprobada por altos quórum en este Congreso. Y finalmente, un mensaje general. Estamos en un momento en que es urgente hacer una transición a la economía circular, a la sostenibilidad. Es imperativo, digamos. Estamos viendo problemas importantes en todo el país con respecto a esto. Tenemos una situación muy delicada con la disposición final. Tenemos en algunas regiones crisis sanitarias en que los rellenos sanitarios se están llenando, cuesta mucho levantar proyectos nuevos, entonces realmente hay una necesidad enorme de hacernos cargo de la cantidad de residuos que estamos enviando a disposición final. Y nosotros del Ministerio de Medio Ambiente estamos convencidos de que esta ley es un avance importante en ese sentido. Así que hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Sí, tiene la palabra el asesor. Gracias, Presidenta. Bueno, aparte de agradecer a Tomás y la presencia de que me haya acompañado, encuentro que es muy bueno contar con la mirada de los expertos. Yo quería complementar con datitos muy cortitos para que recordemos un poco de la historia de esta ley, porque es una ley bastante reciente. Si no me equivoco, a todas las senadoras y senadores de esta comisión les tocó votarla, ya sea como diputados en algunos casos o como senadores. Y es como para recordar ciertos aspectos. El avance mayoritario de estos proyectos son varios que se refundieron, y el avance comenzó el año 2019, cuando se decidió refundirlo. Se refundieron 6 proyectos de ley, si no me equivoco, de firmas transversales. Hay uno de ex senador Navarro, otro de la ex senadora Goich, de la senadora Órdenes, de Urresti, senador Proven, Sandoval, Sperger, Bombaver, Sandoval, Durana, Moreira. Hay varios, de todos los sectores. Y creo que es importante recordar eso porque, como ocurre, creo que afortunadamente un poco en esta comisión, los esfuerzos son transversales cuando se tiene el medio ambiente en el horizonte y se genera una instancia de trabajo bastante buena que yo creo que ahí Javiera también puede complementar, que a ella le tocó acompañar el proceso de toda esta ley. Bueno, esto en el 2020 fue aprobado en el Senado de manera por la sala en general y particular a la vez. Ahí ya venía la provisión del artículo 3º, que hoy en día es donde está la cuestión. Un poco igual por los planteamientos que realizó la asociación por su intermedio de la sesión pasada, es ahí donde está el kit del asunto, como se dice. Y bueno, cuando pasó en más o menos noviembre, si no me equivoco, a la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional, y en esa instancia el Ejecutivo anterior presentó un boletín de indicaciones. Dentro de ese boletín se presentó una también radicada en el artículo 3º que mantenía esta prohibición, solo hacía adecuaciones de redacción, que eso también creo que es importante destacar. Y desde marzo que se le empezó a otorgar urgencia suma
sumas, si no me equivoco, la mayoría fueron sumas. Y bueno, después ya es historia. En abril fue aprobado por la Cámara, si no me equivoco, de manera unánime, si no me equivoco. Y ya en mayo salió al Congreso porque tuvo una comisión mixta porque hubo un error ahí de redacción en la Cámara, un tema con las fiscalizaciones que no había quedado claro. Y bueno, y se publicó en agosto del 2021. Y también recordar que según el artículo primero transitorio de la ley, la prohibición del artículo tercero comienza a regir el año 2024, a 3 años de publicada la ley. Eso es importante porque también en esta discusión tenemos que considerar que hay un tiempo quizás de adaptación. Bueno, la asociación tiene sus temores y sus dudas, que son razonables, pero no hay que perder del horizonte que hay un tiempo de adaptación y que como ministerio creemos que hay que valorar esta ley y bueno, hacer que funcione lo mejor que se pueda. Muchas gracias, presidente. Se bien la aclaración porque da cuenta de la historia. Tenemos a Oceana para exponer, no sé si le parece, senador Durán, escuchamos a Oceana, después hacemos un espacio de diálogo y de consulta porque entiendo que el DICTUC quiere también dar una opinión al final, pero yo creo que es bueno escuchar primero a los expositores. ¿Ustedes también? Ya. Entonces, escuchamos a Oceana y luego entramos en un espacio ya más de diálogo respecto a las presentaciones que escuchamos anteriormente y ahora las contrarrespuestas de tanto del Ejecutivo como de Oceana. Así que adelante, Oceana, tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación. Tengo la presentación proyectada. Bueno, el motivo por el cual nosotros estamos acá es porque nosotros como organización participamos en toda la tramitación en ambas cámaras de este proyecto. Tengo que decir que si bien este proyecto fue... ¿Sí? No hay problema. Este proyecto de ley, en el fondo fue fusionado entre muchos, pero fue presentado por un grupo transversal de senadores y a su vez tuvo el apoyo de distintos diputados y diputadas porque en realidad fue desarrollado en base a información científica de gran importancia. Entonces, quiero contarles algunos datos antes de hablar del problema en particular. 11 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos todos los años y de acuerdo a un informe de la OCDE, este número se va a triplicar al 2060. Y esto va a significar que el número de plásticos que lleguen al océano para esa fecha va a ser de 5 veces mayor. Es decir, si no hacemos cambios, esta es la situación que nosotros y nuestros hijos van a enfrentar. ¿Qué significa la contaminación por plásticos? Esto produce una serie de impactos en la biodiversidad y en distintas pesquerías. Más de 800 tipos de especies se han visto afectadas por el enmalle de la pesca fantasma, la ingesta de plásticos, la dispersión de especies, que hace que especies se metan a otros lugares y sean de características invasoras, la liberación de toxinas al contacto del agua, etc. Pero esto a la vez presenta un impacto en el cambio climático. Si la industria del plástico fuera un país, sería el 5º país más contaminante de gases de efecto invernadero del mundo. Es decir, evidentemente, esto además genera impactos en el cambio climático. ¿Y para qué hablar de la salud? Es un tema que no ha sido explorado suficiente, pero por ejemplo un estudio reciente de este año señala que se encontraron plástico en la leche materna. Entonces, ni siquiera hay suficiente información sobre los impactos que esto va a generar nuevamente en nosotros y las futuras generaciones. Entonces, bueno, en base a este escenario es que Oceana desarrolló un estudio que primero hizo una línea de base de los plásticos para entender la situación de los plásticos en Chile y también un estudio comparado de distintas legislaciones para ver cómo distintos países habían enfrentado este problema. Entonces, bueno, lo primero es que un 75% de los residuos encontrados en las playas corresponden a plásticos. O sea, 3/4 partes son productos plásticos. Y estos productos encontrados en las playas se caracterizan ¿por qué? Por ser pequeños, livianos, y esto significa que tienen un bajo valor económico, un alto valor de recolección, porque recordemos que los plásticos tienen distintos números, entonces tengo que recolectar cada plástico, tengo que clasificarlo. Muchos de ellos han estado en contacto con comida y por lo tanto tengo que limpiarlos y esto, en conclusión, desde los números, desde la economía, hace que sea imposible su reciclaje. Nadie se va a meter la plata al bolsillo para reciclar este tipo de plásticos porque es demasiado caro. Entonces, los plásticos encontrados en las playas, la solución no va a ser el reciclaje y eso es súper importante que eso se tuvo en vista a la hora de redactar esta ley. Ahora, en base a un estudio de la OCDE, la Fundación Chile hizo una estimación que establece que mientras más ricos son los países, más basura generan. Y adivinen qué, Chile estaba generando plástico como que fuéramos un país altamente rico,
cuestión que no se coincide con nuestro Producto Interno Bruto, claramente. Entonces estábamos produciendo mucha basura, pero ¿cómo estábamos respondiendo? Como un país, podríamos decir, pobre. Las tasas de reciclaje, cuando las comparamos con las de Europa, son mucho más bajas y en el fondo, entonces, estamos produciendo demasiada basura y estamos respondiendo de forma muy, en el fondo, pobre. Entonces, ese fue un punto también que fue muy considerado por la ley. Ahora, hablemos de la jerarquía de acciones. Esto está contemplado reconocido a nivel mundial y además es reconocido en nuestra ley de responsabilidad extendida del productor. Esta pirámide nos dice cómo tenemos que actuar. Entonces, lo primero es que tenemos que prevenir la generación de residuos. ¿Esto qué significa en la práctica? Que creo que lo dijo el abogado José Domingo de Achiga, el mejor residuo es el que no se genera. Entonces, primero prevenir, luego en segundo lugar reutilizar. Y recién en tercer lugar, consideramos recién el reciclaje, y especialmente el reciclaje del plástico porque tiene muchos problemas. Ahora, este es el informe que creo que mencionaba el representante del Ministerio de Medio Ambiente sobre qué dicen las Naciones Unidas respecto de los plásticos de un solo uso. Y quiero que por favor pongan atención a este estudio, porque este es un estudio realizado el año 2021 que recopila estudios, peer reviews, o sea, estudios serios desarrollados en todas partes del mundo y respecto de los mismos productos que la ley regula, es decir, botellas, envases de comida, vasos y cubiertos. ¿Y cuál es la conclusión que llega a este estudio, que repito, recopiló estudios a lo largo del mundo? Es que dice que todos los materiales desechables tienen un impacto y que el plástico, el problema del plástico es cómo lo usamos, porque lo ocupamos y lo desechamos, pero que la solución, aquí y en la Quebrada del Ají, porque como digo, se vio, esto es un estudio de todo el mundo, es que los productos más sostenibles son los productos reutilizables. ¿Qué pasa con esto? ¿Es esto una locura pensar en lo reutilizable? Bueno, Berkeley, en California, que son siempre como los líderes en esta materia, ellos publicaron una ley que dice reutilizables. Cuando yo me siento a consumir dentro de un establecimiento, lo que me tienen que entregar son productos reutilizables. Pues bien, ¿quién lo siguió? Lo siguió Francia. Francia, que es un líder en materia, han hecho grandes declaraciones en materia de medio ambiente y ellos también dijeron, cuando el consumo sea dentro de los establecimientos, la obligación es lo reutilizable, porque es lejos lo que tiene mejor. Bueno, tengo que repetir que este estudio de las Naciones Unidas es un enfoque del ciclo de vida, que es la misma lógica, la misma dinámica que hizo el DICTUC. Entonces, realmente llama la atención que el DICTUC en el fondo llega a una conclusión distinta a la que se ha llegado por cientos de estudios bastante serios en la materia. Entonces, bueno, algunos cuestionamientos del informe del DICTUC. Primero, se deja fuera las etapas del transporte. Se dice que las etapas del transporte no se van a considerar y eso es bastante relevante considerando que la mayoría de los productos vienen de China. Entonces no se entiende por qué la parte del transporte se elimina. Luego se incorpora para los productos reciclables las tasas de la REP, pero se reconoce que este tipo de productos no son reciclables. Entonces no se entiende muy bien esa contradicción. El estudio mismo reconoce que no se consideran las externalidades de la disposición de plásticos en rellenos sanitarios. Hoy en día tenemos grandes problemas con los rellenos sanitarios y además esto se suma a lo que les contaba al principio, de que en Chile se está generando demasiada basura. Tampoco se consideran las externalidades por los ríos y los océanos de los plásticos que llegan. Y finalmente no se considera la pérdida de biodiversidad por el cambio de uso de tierra, por ejemplo, de todos los productos vinculados con el papel y con el cartón. Pero además, yo creo que hay oportunidades en este estudio. Por ejemplo, este estudio dice que la reutilización va a depender del comportamiento de los consumidores chilenos. Entonces dice que en un 70% de las veces se va a ocupar solamente 25 veces. Entonces, acá hay una oportunidad gigantesca, igual como porque el estudio dice que los que más se van a ver afectados son los locales de comida rápida. Bueno, como ellos introdujeron la conducta de lo desechable, ahora tienen una oportunidad gigante para educar a los consumidores en la conducta ahora de lo reutilizable. Entonces, si alguna vez, obviamente nuestros abuelos no estaban acostumbrados a ver un patio de comida, ir con la bandeja, botar todo. Entonces, esa conducta atrás de decir, oye, volvamos a lo reutilizable, eso es algo que las marcas, porque entiendo que McDonald's presentó en la Cámara de Diputados sobre este mismo tema, eso es una oportunidad que tienen las marcas para reenseñarnos que lo desechable es malo y que lo reutilizable es lo bueno. Y bueno, efectivamente existe un desafío en el tema del agua. Como ya se decía, afortunadamente hay soluciones, como por ejemplo el uso de tecnología para que se ocupe menos agua. Esto es algo que nos tenemos que hacer cargo. Y aquí quiero mostrar, por ejemplo, algo que hace McDonald's. En el Reino Unido y en Francia ya hay iniciativas
¿qué se están, en el fondo, que están desarrollando para lo reutilizable? A la derecha podemos ver, en el fondo, qué es lo que se da ahora en McDonald's en Francia, una cajita feliz con puros productos reutilizables, incluso productos plásticos, pero reutilizables, porque esto es lo mejor. Entonces, ojalá que este tipo de prácticas positivas que se realizan en el extranjero también se puedan realizar en el país. Bueno, y finalmente nosotros aquí hacemos un llamado tanto al Senado como al Gobierno para que se apoyen a las pymes. Evidentemente no McDonald's y las grandes cadenas, pero el Gobierno yo creo que se tiene que meter la plata al bolsillo, o sea, someter la plata perdón la confusión, y aportar en el fondo subsidios, aportar de alguna forma a las pequeñas pymes para que puedan comprar estas lavadoras, por ejemplo, eficientes de las que se habló, porque es muy distinto pensar qué va a pasar con un local pequeño a qué va a pasar con las grandes cadenas. Entonces, para ya concluir, esta es una ley que nos tiene que poner orgullosos como país, porque va en la línea correcta. Primero, prohíbe los plásticos problemáticos, que es algo que las Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente, que la Ellen MacArthur Foundation han llamado a prohibir los plásticos problemáticos. Y en segundo, ya no se enfoca con lo fácil, porque era muy fácil decir, oye, prohibimos los plásticos, pero nos vamos a otros desechables que tienen otro impacto. Esta ley se fue por el camino del largo plazo, de enfocarse en la reutilización. Entonces, mi llamado respetuoso a esta comisión es que esta es una ley que se está implementando. Respetemos la seguridad jurídica. Ya hay lugares como Mall Plaza que están implementando el 100% de la ley. Con 2 años de anticipación, uno va a Mall Plaza y tienen un food garden con puros productos reutilizables. Recientemente me enviaron los números, yo creo que sería una buena idea invitarlos a ellos para que cuenten su experiencia, porque ahí vamos a ver efectivamente qué está pasando. Y ellos dicen que está funcionando al 100% y obviamente están 2 años con anticipación de la ley. Entonces, cualquier tema que se pueda mejorar, cualquier producto reutilizable que pueda ser más relevante, ellos lo están incorporando dentro de las lecciones. Entonces, ese es nuestro llamado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Son muy interesantes los datos porque yo creo que nadie podría estar en contra de que efectivamente este es un tema. Yo solamente decir que en nuestra región el tema de la basura, después de la situación de violencia que tenemos, es el gran problema de los municipios. El costo que está significando trasladar basura a la 8ª región desde la 9ª para municipios tan pobres como el nuestro es altísimo, y la producción de basura chilena, con los datos que tuviste, es terrible los datos, y además tú planteas que los datos además hablan de un reciclaje bajísimo. Entonces estamos en el peor de los mundos. Le vamos a dar el espacio, lo han pedido, entiendo, primero lo pidió del DICTUC, ¿sí? Don Luis Cifuentes, y después Achipa, creo que es, ¿sí? Perfecto. Entonces, le damos la palabra y luego también el espacio al Gobierno, al Ministerio y a los senadores para que también den sus opiniones, porque aquí había una propuesta inicial de hacer unos cambios, ¿cierto?, algunos artículos en función de un estudio del DICTUC. Así partimos. Y hoy día hay opiniones, digamos, encontradas respecto a esto y que de alguna manera hacen pensar nuevamente que quizás hay que implementar la ley y evaluar en función de la implementación qué suceda. Ahora vamos a escuchar a los distintos actores. Adelante. Yo quería aclarar que nosotros no hemos expuesto antes, por eso que me sorprendió al comienzo. La vez pasada expuso a Chiga algunas cosas del estudio, pero no los principales resultados. Y me gustaría entonces presentar algunos de los principales resultados, sobre todo los que se han referido Oceana en sus presentaciones, con las cuales en general estoy de acuerdo. El plástico es un problema, eso no lo negamos. Nosotros primero quiero aclarar que somos una entidad independiente. Hicimos un estudio para Chiga basado en lo que nosotros sabemos. Si nos lo hubiera pedido el Ministerio de Medio Ambiente, lo hubiéramos hecho igual. Hay algunos supuestos que que vienen de Achiga, que nosotros encontramos razonables y que ellos tienen más conocimiento que nosotros en términos de las cosas que pueden ocurrir, digamos. Pero están claramente especificados cuáles son esos supuestos y por qué se usaron. Y también quería decir que
bueno, vamos a ver el número de... Bueno, lo otro lo vamos a ver en la presentación. No sé si puedo, sí puedo compartir pantalla. Sí, por supuesto. Perfecto. Déjenme ver ahí. Ahí estamos, muy bien. Voy a ir bastante rápido porque yo creo que esto lo hemos visto muchas veces. No quiero extenderme, digamos. De nuevo, el análisis de ciclo de vida, que es una herramienta muy útil para saber las consecuencias totales del cambio de un producto, porque no es solo lo que uno ve durante el consumo. Lo hicimos basado en estos supuestos, porque algo hay que comparar, digamos, y estos son el vaso, por ejemplo, que se usa para bebida fría, el que se usa hoy, y el que sería un sustituto de eso. Polipropileno, 25 usos en el caso frío, 15 usos en el caso de bebida caliente, debido al mayor desgaste que tiene por la temperatura. Y también para los envases grandes y pequeños de comida, también se usó polipropileno con 25 usos, pero vamos a ver que esto se hizo un análisis de sensibilidad también, porque no es solo, no podemos tomar los resultados en base solo a eso. En términos de tal vez vamos a ir al tiro a los resultados. Aquí están. Con el número de usos original, tenemos las capacidades de los envases. El consumo de agua está calculado aquí. Las emisiones de gases de efecto invernadero, que efectivamente no incluyen la etapa de transporte, que está fuera del alcance del estudio, no es difícil de considerarlo. Disculpen. Y la generación de residuos. Y aquí podemos, bueno, consumo de agua, todos saben lo que es claramente. Las emisiones de Hale también son claros. La generación de residuos, es cierto que no se cuantificaron las externalidades de eso, porque eso depende de dónde se dispone, cómo se dispone. Para eso hay que hacer un análisis específico. Y ahí nos pasamos a otro ámbito, que es ver, bueno, cuáles son las externalidades que tiene un relleno sanitario. Eso, en todos los análisis de ciclo de vida, eso no se calcula, se llega generalmente a esta etapa, que son los gramos que se disponen. Entre paréntesis, este UF no es la unidad de fomento, es la unidad funcional, que son 330 gramos en el caso de alimentos sólidos y 473 gramos en el caso de alimentos líquidos, perdón, 473 ml. Es para uniformizarlo a una unidad que es entendible. Bueno, si vemos el bebestible para bebidas frías, aquí están marcados los mejores, perdón, aquí eso falló. Vemos que de utilización de un solo uso es mejor en consumo de agua y emisiones Hale. En generación de residuos, el reutilizable es mejor. Pueden ver también las magnitudes en consumo de agua. Bueno, claramente el reutilizable siempre va a ser casi siempre va a ser peor, digamos, porque obviamente hay que lavarlo, digamos. Bueno, para bebidas calientes se da la misma situación. Para el plato principal, ahí es el envase de papel chico, es claramente mejor que
el envase de polipropileno reutilizable, y lo mismo para el snack. En alimento, entonces, son mejores las alternativas de disposición. Perdón, no debiera decir mejores porque es un juicio de valor. Tienen menos consumo de agua, menos emisiones y menos generación de residuos. El consumo de agua hay que evaluarlo en su mérito. Es muy diferente consumir agua en el norte de Chile que en el sur de Chile, pero eso ya es otro estudio en el cual se ven los impactos a nivel, dependiendo del territorio. Este es un análisis general que llega hasta la cuantificación del consumo de recursos y el uso y la emisión de residuos de gases de efecto invernadero. Ahora, el número de vueltas es muy importante, sin duda, es lo que dijo el expositor de Oceana, pero si hacemos un análisis de sensibilidad para que nosotros calculamos el número de usos requeridos para que se iguale el impacto de ambos opciones, y vemos que en general es bastante alto. En el caso de la bebida caliente y fría es más de 100 veces, 127, 145. El orden de magnitud aquí es lo importante. Para los platos, 50, 200. Solo en este caso del envase de polipropileno reutilizable tenemos que se requiere un impacto menor, porque esto efectivamente es mejor que la alternativa de un solo uso. Y para snack también vemos que el número de usos requeridos es bastante alto. Hay que, eso da una idea de cuán lejos estamos de una situación en la cual se igualan los impactos. Y tal vez lo último que quisiera referirme aquí es a esto, a los indicadores que usamos. Esta generación de residuos incluye el reciclaje que requiere la ley REP, porque asumimos que la ley REP se debiese cumplir a partir del 2024. El tema de los residuos que llegan al mar es un tema bastante complejo. Yo no he visto ningún ciclo de vida que tenga una estimación de eso, porque los residuos que no se reciclan se asume que van al relleno sanitario, pero todos sabemos que no es la totalidad. ¿Cuántos de esos se disponen de una mala manera y cuántos llegan al mar? No está, hoy día no se puede cuantificar. Habría que hacer algunas suposiciones bastante grandes. Lo que tenemos nosotros es la cantidad estimada de residuos que están en el océano, que vienen de todas partes y de 60 años de disposición al mar. La estimación de la cantidad de plástico que se desecha y que llega a través de los ríos al mar no es muy precisa, digamos, y de hecho para Chile deberíamos usar datos chilenos. Ahí hay una última cosa que me gustaría decir. Efectivamente, en general son mejores los
o sea, los resultados coinciden con el sentido común y los envases reutilizables tienen menor huella de agua, huella de carbono y generación de residuos. Pero eso en general depende de las condiciones particulares donde se usa eso, y ahí tenemos el tema de la educación, que es súper importante como en todos estos problemas. Entonces tenemos dónde se usa y cómo se dispone, y esas son condiciones locales que pueden hacer que los resultados sean diferentes. Eso es lo que me gustaría recalcar solamente. Estoy disponible para diferentes consultas. Le agradecemos muchísimo la aclaración, porque obviamente el estudio se hizo en función del mandante, eso es evidente, y los análisis que usted hace a mí me generan angustia, porque en realidad como que es tan difícil pensar qué es lo mejor, porque solo hacer una reflexión breve. La pandemia vino a ser peor, porque claramente todo esto de la comida rápida cambió los hábitos de consumo, no solamente desde el punto de vista nutricional, que yo lo encuentro terrorífico, sino que desde el punto de vista de la cantidad de papel, de plástico y todo lo que implica, ¿cierto?, la entrega de comida a domicilio, que hoy día es una práctica que llegó para quedarse, porque entra en un espacio, digamos, en donde el teletrabajo también se instala, sobre todo en un segmento de profesionales jóvenes que hoy día, digamos, no tienen tiempo, dadas las condiciones de trabajo, ya no van a comer a otro lado, sino que consumen en su mismo hogar, y por lo tanto hay un cambio de conducta del consumidor, y por eso es tan importante lo que usted dice, que tiene que ver con la educación. Nosotros estamos a años luz de países desarrollados que hoy día, digamos, reciclan. Japón, diría yo, un gran ejemplo de país que está trabajando hace muchísimos años, se adelantó por lo menos 20 años a esto, y tuve la oportunidad, bueno, de estudiar allá, pero un mes y medio hace muchos años, y esto ya era tema en esa época, y estuve en Suiza este verano por un tema familiar, y la verdad es que el nivel de reciclaje allá es impresionante, y prácticamente casi todo se reutiliza, ¿no? Allá todo está así, todo funciona así. Hay lugares donde uno deja los materiales para que se laven y se vuelvan a usar por las mismas empresas. Entonces, pero eso tiene que ver con un cambio conductual, con educación, como usted dice. Y ese es un tema que no es fácil de instalar, pero que creo que claramente pareciera que es una necesidad urgente para el país. Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias. Algunas precisiones bien puntuales. Hoy esta declaración que voy a hacer puede tener algún margen de error, pero hemos estado estudiando detalladamente la legislación internacional y no hay ninguna legislación en el mundo tan exigente como la chilena. Me van a citar el caso de Francia. Francia tiene excepciones. ¿Y a dónde apunta la excepción? Y hacerme cargo de algo que dijo Tomás. Este no es un problema solo las grandes cadenas. Nosotros como Chica tenemos pequeños miembros, restaurantes al paso, que como ustedes podrán ir a cualquier paseo se van a dar cuenta de que entregan productos desechables, porque esta no es una ley que ataca solamente los plásticos de un solo uso. Recordemos, el artículo 3º se refiere a cualquier artículo que no sea reutilizable. Por lo tanto, la ley francesa tiene excepciones dependiendo a cuántas personas se pueden sentar en el restaurante, que nos parece súper razonable. La norma de Berkeley permite que se pidan excepciones, y además la normativa de Berkeley, el artículo 11, que es el código 1164 de la ley municipal de Berkeley, establece expresamente una serie y un listado de excepciones, que es lo que nosotros queremos establecer en Chile. Si vamos a Hobart, que es otro caso que conversaba con la Javiera, Hobart solamente regula la entrega de productos fuera del local, y hay una página que les puedo compartir donde están todas las legislaciones de los países que han tomado medidas, y la mayoría apunta a lo que dice la Javiera, a regular los plásticos de un solo uso, y exigen y tienen excepciones respecto a bioplásticos, plásticos compostables, cartones que sean reciclables y una serie de medidas. ¿Por qué? ¿Y por qué en el mundo no se han tomado acciones? Es por el problema principalmente del consumo del agua. Chile es un país que tiene una importante crisis hídrica. Es innegable que la reutilización es mejor que el reciclaje. El problema es que acá, cuando uno revisa la historia de la ley y la discusión, no hay información, no hay aportado antecedentes duros de cuál va a ser el consumo del agua. A nosotros nos parece maravillosa la reutilización, y por lo mismo el viernes fui al piloto de Mall Plaza que comenta la Javiera, y me parece extraordinario lo que está haciendo la María Gracia Miranda, y con una iniciativa que es única, pero actualmente hay 3 restaurantes que se sumaron de todo el patio de comida, y pudimos ver en detalle cuál es el espacio que se requiere. Para el desconche tiene un área que es al menos de 10 metros cuadrados. Luego el área de cocina
puedo agarrar el número y podemos invitar a Gracia, pero deben ser al menos 60 metros cuadrados donde hay una zona primero con agua para el desengrasado. Luego hay una zona para el prelavado con más agua, luego hay una pistola que limpia los platos con agua y luego pasamos al lavador y secador automático. Por lo tanto, es una cantidad de espacio y de volumen de agua que se requiere que es importante. Cuando vayamos a unos argumentos que decía Tomás, de que hay que considerar el número de vueltas, creo que fue súper explicativo lo que decía don Luis respecto al índice de sensibilidad. Muchos de los indicadores podemos dar 140 vueltas, 120 vueltas, 200 vueltas y los resultados no van a cambiar. Pero cuando me dicen, no, es que los platos pueden durar 100 veces, efectivamente se están haciendo pilotos en Europa respecto de esto, y el índice de robo del material reutilizable es altísimo, de robo, de destrucción, y por lo tanto cuando vemos el número de vueltas, no es solo conceptualmente cuántas vueltas puede dar un plato, sino hay que incluir lo que se están robando y lo que se está destruyendo. Por lo tanto, cuando el DICTUC analiza y dice 15, 25, 40, no fueron números que tiramos al despoblado encima de la mesa y que el DICTUC tomó lo que dijéramos nosotros, sino que fue en base a experiencia que están teniendo sobre todo las cadenas en Europa, y esos son los resultados que entregan. Por lo tanto, lo que nosotros solicitamos es que se permita materiales dentro del local que sean compostables, que sean plásticos certificados, que sean reciclables. Está perfecto y estamos totalmente en contra de los plásticos de un solo uso y que se regulen. Lo que me va a decir la Javiera, porque lo hablamos detalladamente la semana pasada, es que esos plásticos tampoco se reciclan y tampoco se van a reciclar. Y es efectivo que en Chile actualmente esos plásticos no se reciclan. Pero sin embargo, actualmente en Europa, y impulsado también por las mismas cadenas de comida rápida, se están haciendo una serie de programas como el National Cup Recycling Scheme, que se está haciendo en Europa, y el Cup to Cup, que son iniciativas promovidas por las cadenas de comida que buscan reciclar, sobre todo vasos de polipapel y cosas que efectivamente son caras de reciclar. Pero decir que en Chile hoy día no existe no implica que no lo puedan establecer. Por lo mismo, esta misma ley estableció la obligación del bottle to bottle para los embotelladores, que en Chile tampoco existía. Pero como se exigió en la normativa, hoy día las compañías están estableciendo, por lo tanto, no vemos que sea adecuado hacer una obligación de 100% de utilización, sin excepciones, cuando todas las legislaciones del mundo que hemos encontrado, y puedo estar equivocado, pero revisamos montones de países, todas tienen algún nivel de excepción y todas apuntan principalmente a los plásticos de un solo uso, que fue como nació esta ley, pero luego mutó a incluir un montón de cosas que no era el objetivo inicial. Muchas gracias. Yo creo que aquí tiene que responder Oceana, tiene que responder el gobierno y obviamente está el espacio para que los senadores puedan opinar. Solo agregar algo, Chile no reutiliza sus aguas, o es ínfimo. Yo creo que ya hay un tema, o sea, estamos con escasez hídrica, hay países que reciclan, hay países, bueno, ejemplo, Israel, 90% del agua que utiliza la reutiliza. Entonces, claro, viven en un desierto, pero nosotros sí tenemos desierto también y una situación de escasez hídrica tremenda. Entonces, claro, si además tuviéramos esa tecnología, quizás no nos estaríamos preguntando cuánto vamos a gastar en agua porque de alguna manera la estaríamos reutilizando. Tema que hoy día es un sueño. Adelante. Muchas gracias, presidenta, y al expositor de Achiga por sus comentarios. Solo algunos comentarios, digamos, de respuesta a lo dicho. Primero, bueno, como bien dijo el expositor, el supuesto de cuántas vueltas va a dar esto no fue un supuesto del DICTUC, digamos, fue un supuesto del mandante. Y creo que eso de entrada ya determina, digamos, el resultado, como fue mencionado. También aquí un comentario muy breve respecto del tema del agua. Creo que este tema es importante aquí ver cómo el costo de oportunidad, que es lo que se está reemplazando, porque cuando yo estoy en mi casa y como una comida, digamos, claro, no genero ningún desperdicio, digamos, si lo hago, me preparo, pero termino eso, igual lavo los platos, digamos. Entonces hay un gasto de agua. Entonces cuando yo... Claro, entonces cuando se hace la comparación como con el otro escenario, esto también resulta un poco cuestionable porque la alternativa, digamos, que estoy reemplazando, en vez de comer en mi casa, ir allá, digamos, también usaría agua, digamos. Entonces creo que también ese es un tema importante. Se habla de que esta es una ley exigente, es así, y creo que eso debiera ser un motivo de orgullo en Chile, digamos. Nos está dando la oportunidad de ponernos un poco a la vanguardia, y de adelantarnos también, porque aquí hay que entender que se está negociando un tratado internacional que obviamente no sabemos todavía cuál va a ser la forma exacta de ese tratado, pero ciertamente va a poner exigencias ambientales importantes. ¿Y qué es mejor? ¿Que nos pille esto un poco desprevenido o que cuando llegue este tratado digamos, oye, nosotros estamos haciendo ya todo eso, digamos, estamos bien? Entonces, creo que también hay que verlo como una oportunidad.
Y un último comentario. Se habló de que acá como que hay un tema de educación, de cultura importante, hay un cambio cultural que hacer y con todo lo cual estamos plenamente de acuerdo, ciertamente es así, pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina, digamos? Entonces, ¿el cambio cultural se da primero y después la regulación o al revés? Tal vez la regulación va a llevar al cambio cultural que se necesita y generalmente lo que sucede es lo segundo. Entonces, creo que también eso es algo a tener en consideración. Muchas gracias, Presidenta. Senador Gaona. Le damos a la palabra al senador y luego a Oceana. Ya, perfecto, adelante. No, era para incorporar un par de datos más. Oceana le encargó un informe al TICTUC sobre la reutilización de la botella. Entonces se comparaba la botella de plástica reciclable, la lata de aluminio reciclable y en el fondo la botella de vidrio o plástico reutilizable. Y en ese caso, con datos de Chile, el resultado del TICTUC fue que la botella reutilizable era la mejor. Entonces aquí el señor Cifuentes dice que hablemos de datos del local, entonces yo igual llamo a que también comparemos qué pasó con el informe que el TICTUC hizo para Oceana, porque los números parecen ser bien distintos. En segundo lugar, me gustaría... Yo solamente digo, pongo la situación. El segundo punto es que, por su intermedio, Presidenta, el abogado José Domingo se refiere a las soluciones, porque tenemos que encontrar una solución, cómo vamos a seguir viviendo. Entonces, hablamos de reciclaje. El reciclaje, para muchos elementos, es una gran solución. ¿Por qué? Por ejemplo, el vidrio, se nos quiebra una botella de vidrio, la reciclamos y se convierte en la misma botella, exactamente la misma botella. El aluminio, exactamente igual. El plástico, no. El plástico baja de nivel y baja de nivel y baja de nivel. Entonces, por ejemplo, se habla de la botella, del reciclaje botella a botella, que suena una maravilla. No saben lo sofisticado y complejo que es eso. O sea, por ejemplo, ahora en el marco de esta misma ley, en el Ministerio se está discutiendo cómo se hace esto. Y es complicadísimo, porque el reciclaje del plástico ocurre un fenómeno que se llama, que en inglés que es el downcycling, y que el plástico pierde y pierde y pierde calidad. Entonces, el reciclaje para el plástico no es la solución. Y como yo decía, si cada industria dijera, ok, yo me comprometo a reciclar la cucharita que yo puse y que además que ahora está en el océano y yo voy a ir a buscarla al océano, esa cuenta sería carísima. O sea, si realmente hacemos que paguen la cuenta, en el fondo, los locales que se hagan cargo de cada uno de estos productos, porque lo que ocurre en la ley REP es que, claro, tú te haces cargo de las tasas de reciclaje, pero inteligentemente yo me voy a ir a lo más fácil de reciclar. No me voy a ir a recolectar cada cucharita, cada bombillita, gracias, cada cucharita, cada bombillita, porque eso es imposible. Nadie tiene la plata para pagar ese proceso. Entonces, las soluciones que se está dando, oye, un plástico reciclable, ese plástico no se recicla. Oye, un plástico compostable, en Chile estamos partiendo con la compostabilidad recién. Por eso que la ley dejó los compostables para situaciones demasiado determinadas y demasiado específicas. Entonces, las soluciones que dan como alternativas no son soluciones que en la práctica funcionen, porque los plásticos que estamos reciclando, o sea, que estamos regulando, son aquellos que terminan en el océano. Y eso es con información del mundo, pero tenemos aquí, en el fondo de la Universidad Católica del Norte, tienen una organización que son los científicos de la basura y que estudian cuál es la basura que llega. Y es precisamente la que estamos regulando. Entonces, yo entiendo perfectamente que no hay políticas públicas perfectas, pero precisamente Chile tiene que estar orgulloso de haber adoptado la política pública que tiene los informes más al día con la solución que hay que dar, que es lo reutilizable. Entonces, evidentemente yo creo que toda la ley es perfectible, pero esta ley va muy bien encaminada. Vamos a dar palabra al senador Gaona y luego a usted. Presidenta, bueno, primero que todo agradecer las exposiciones, lo que alcancé a escuchar de Oceana, también de Achiga, del profesor Cifuentes y del gobierno. Yo creo que aquí la discusión, mi impresión, es que se da en función de que o aplicamos esto de inmediato, ahora ya in actum, de manera fuerte, o hacemos excepciones de carácter permanente. Mi impresión es que esto debiera ser, todo proceso de cambio tiene que tener cierta gradualidad. Yo creo que las cosas no pueden ser blanco-negro. Yo creo que mucha razón tiene Oceana, mucha razón también tiene Achiga. Entonces, lo que yo me atrevería gradualidad, progresividad. Entonces, yo aquí me permitiría sugerir que evaluáramos forma de considerar ciertas excepcionalidades temporales.
en la medida que eso permita que la industria se vaya acomodando gradualmente a esto que se hace exigible hoy. Yo creo que por ahí va un poco, entendiendo de que en un periodo razonable que permita a la industria adaptarse, considerar ciertas excepciones y que después esas excepciones terminen en un espacio, en un tiempo determinado, en función de cuánto somos capaces como país que la industria se acomode y cómo efectivamente vamos avanzando fuertemente a que no usemos más plástico de un solo uso. Yo creo que por ahí va un poco tener claridad respecto de cuáles debieran ser las excepciones y qué temporalidad debiéramos darle a esas excepciones, porque claramente no pueden ser permanentes. Pero también me preocupa que estas cosas sean así de una sola vez y evidentemente la muerte de muchas pymes, por ejemplo, y las cadenas se las van a arreglar. O sea, a mí no me cae ninguna duda que las cadenas se las van a arreglar y eso va a significar que la hamburguesa va a costar 10, 15% más en el McDonald's, probablemente. Y tendremos nosotros como usuarios que queremos un océano más limpio, bueno, tenemos que pagar por eso y eso está bien. Entonces, yo creo que por ahí va un poco el tema y ahí me gustaría sugerir que nuestros asesores se pudiesen poner de acuerdo con Achiga, con el gobierno, con Oceana y poder establecer, si es que se estima bien, esta gradualidad de ciertas excepciones o esta gradualidad de la aplicación de la ley con ciertas excepciones temporales y no permanentes. Yo creo que por ahí va un poco, no sé si están de acuerdo. A mí me parece una excelente idea y considerando, y le doy la palabra al tiro, senador Durana, que esto parte del 2024. O sea, hay un tiempo, pero somos chilenos, o sea, seamos realistas. O sea, Achiga es una institución que está anticipándose, pero la micro pequeña empresa, y yo voy a hablar de la micro específicamente, tiene tantos otros problemas que no se va a hacer cargo cuando le llegue así al otro día. Solo sugerencia, hay muchos fondos, no muchos, quisiéramos que hubieran más, pero ha habido un aumento importante de fondos que desde el gobierno regional, pero también desde el Ministerio de Economía a través de Cercotec, que podrían perfectamente entrar en convenio con el Ministerio, se lo sugiero, y yo voy a estar con el Ministro esta semana de Economía y se lo voy a plantear, que existe una línea de postulación específicamente para este proyecto. ¿Cómo se adapta una microempresa a esta ley con anticipación? Y eso implicaría, ¿cierto?, el tema del uso de lavadoras industriales y también de compra de estos materiales que tienen un costo más alto, que no van a ser de un solo uso, pero que de alguna manera les permita a ellos adquirir, porque esto tiene muchas limitaciones a veces los concursos, pero si se abre una línea especial que colabore a la implementación a los microempresarios, que es donde yo veo que pudiera haber más problemas, pero es súper fácil para una corporación de derecho privado como Cercotec implementar este programa. O sea, es solo voluntad y además yo le diría que se están en estos momentos casi quintuplicando los recursos de Cercotec regionales con recursos del gobierno regional. Entonces, sugiero que se haga y se lo voy a proponer al ministro porque creo que es algo que podría ayudar muchísimo a lo que plantea nuestro senador Gaona, que es en el fondo cómo nos preparamos para el 2024. Senador Gaona y después Achiga. No, se me quedó una consulta que quisiera hacerle al Ejecutivo. Bueno, yo soy muy sensible a los temas del uso del agua. Entonces, evidentemente, a mí me asusta de repente esta cantidad de agua que se está usando, porque sí, por juicio de que, tal como señala, usted come en la casa o come allá, pero finalmente hoy día con estos plásticos reutilizables hay menos agua que se usa, porque antes no había esa alternativa. Por lo tanto, evidentemente, hoy día estamos usando menos agua que antes en ese ámbito. Por lo tanto, sería interesante, no sé si el Ministerio tiene estudios o nos pudiese recomendar algún estudio relacionado con efectivamente las emisiones y el uso del agua y comparándolo, una relación de costos-beneficio en términos de contaminación o de disminución de la contaminación. ¿Qué debiéramos privilegiar mayormente? ¿Debiéramos privilegiar mayormente eliminar los plásticos de un solo uso para evitar la contaminación de los océanos? Y eso en desmedro de utilizar demasiada agua y hacer más emisiones, que es más complejo para el medio ambiente. Por eso yo planteo esto de esta gradualidad y estas excepcionalidades que sin duda tienen que ser temporales. Entonces, sería interesante poder tener ese antecedente también, que es peor, digamos, porque ambas cosas son complejas. El plástico de un solo uso es complejo de por sí, pero también es complejo seguir utilizando mucha agua, más aún cuando no reutilizamos mucha de esa agua, y además las emisiones que eso produce. Sí, me gustaría que el Ejecutivo nos pudiese... Le vamos a dar la palabra al senador Durana para que ustedes después respondan. Senador Durana, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Agradecer las exposiciones y
Y el planteamiento de un tema que es sensible, que es real, que de una u otra forma genera la absoluta necesidad de preocuparnos del medio ambiente, del futuro, sobre la base de hacerlo con equidad, fundamentalmente para quienes son las pequeñas empresas que van a tener que adaptarse a un sistema que no es fácil y que solamente nos puede llevar al mercado informal. El comercio ambulante, el mercado informal, necesariamente no tiene regulación. El que uno venda comida desde su casa, a través de lo que significa la creación de las microempresas familiares, que son incluso apoyadas y fortalecidas por los municipios. Entonces, escuchaba en una de las exposiciones de que antiguamente todo no había reciclaje, ni tampoco habían envases desechables. Todo tiempo, a lo mejor pasado, hay un dicho que fue mejor, pero tenemos que adaptar la norma al siglo XXI. Sí, quienes somos de la generación que efectivamente no había envase retornable, perdón, había envase retornable, había que llevar su botella, pero nosotros somos de una generación que en el siglo XXI iba a mandar en taxi aéreo. Y entonces, entonces creo que se hace absolutamente necesaria este concepto que ha planteado el senador Gaona de la gradualidad, porque, por un lado, en el tiempo pasado no había mall, no habían patios de comida. En general era el carrito. Entonces, que llevar nuevamente, retroceder a esos tiempos, claro, para los que son románticos del pasado podrá ser posible, pero hoy día vivimos tiempos absolutamente distintos y nos debemos a una sociedad que se enmarca en este proceso. Por lo tanto, yo creo que sería súper importante en el análisis saber qué está haciendo el gobierno como Estado de Chile sobre la base de generar estas plantas de reutilización de aguas, que avanzamos en plantas desaladoras, pero no estamos generando la misma rapidez y celeridad para poder reutilizar nuestras aguas grises y aguas también de uso común. Y por otro lado, efectivamente, ¿qué se puede analizar y cómo compatibilizamos? Y aquí, junto a la senadora Carmen Gloria, somos parte de la Comisión de Economía, para saber efectivamente cómo somos capaces de llevar un proceso de apoyo sobre este sistema de equipamiento, en especial para las pequeñas empresas de comida que tengan la posibilidad de tener estas lavavajillas. Pero estas cosas no son de hoy para mañana, es decir, va a pasar el tiempo que tiene estipulada la ley. ¿Y cómo somos capaces, en conjunto con la industria, de construir un proceso de adaptación que nos permita llevar finalmente a la consolidación de un proyecto que es absolutamente necesario, pero que tiene que tener sus tiempos de adecuación, Presidenta? Por lo tanto, yo le pediría, si es posible, trabajar los dos temas, tanto de lo que significa, por lo menos desde la Comisión de Medio Ambiente, poder tener conocimiento, certeza, qué está haciendo el Ministerio de Obras Públicas, qué está haciendo Corfo a través de CONSA, porque CONSA es la sanitaria del Estado, es la que ha estado llevando los proyectos de desarrollo de plantas desaladoras. ¿Qué están pensando ellos con las plantas de tratamiento de agua servida? Y nosotros como economía, al alero de la decisión que tome el Ministerio de Medio Ambiente, poder focalizar junto al Ministerio de Economía un plan de acción quizás para una alternativa real de proyectos subsidiados para poder tener estas lavavajillas que serían obviamente bastante interesantes para lo que es la protección de nuestras aguas. Muchas gracias. Bueno, han sido muy buenos aportes ambos senadores en este concepto de gradualidad que plantea el senador Gaona y el senador Durana también,
con esta consulta que yo haría por oficio. Es mi último día que voy a presidir porque ya la presidenta llega el próximo lunes, si Dios lo permite, pero yo sugeriría que se plantee un oficio al Ministerio de Obras Públicas, principalmente con cuáles son las políticas que tiene pensado el gobierno en torno a la reutilización de agua, que es un temazo junto con la desalinización. Y bueno, como bien dice, estamos en Comisión de Economía ambos, el tema nos interesa, entonces vamos a verlo también nosotros en la Comisión de Economía, dado que ya tenemos claridad de que el 2024 esto es plazo y se cumple, y en ese contexto cómo nos vamos anticipando con las microempresas, que son justamente las que van a estar más débiles. Ahora, pudiera ser, como dice el senador Gaona, que hubiera necesidad de reunirse con los asesores del gobierno y los asesores parlamentarios para poder ver esta gradualidad en función del tamaño de la empresa, que sería una buena forma de hacer un análisis quizás del reglamento que pudiera indicar alguna cierta flexibilidad. Senador Gaona. Sí, Presidenta. O sea, yo creo definitivamente que hay que hacerle ajuste a la ley. En función de esta gradualidad que yo estoy planteando, porque 2024 está a la vuelta de la esquina. Entonces, yo le digo porque, mire, la ley de servicios sanitarios rurales también se hizo, ya, al final ya estamos hablando, ya está en prórroga. Y finalmente y se empiezan las excepciones, en fin, y todo lo demás. Lo mismo pasa con la ley de fomento al riego y así. Entonces, yo creo que aquí tenemos que anticiparnos un poco antes de que estemos 6 meses antes de que se venzan los plazos fatales y poder hacer ahora, buscar cuáles debieran ser esas excepcionalidades, por cuánto tiempo debiera ser. Y en función de qué es lo que es peor, que sigamos consumiendo grandes cantidades de agua y no las reutilicemos, que haya más emisiones al tener plástico de múltiples usos, o utensilios de múltiples usos, o definitivamente eliminar de frentón todo plástico de un solo uso. Entonces, yo creo que yo no tengo la respuesta, a eso, y sí estoy dispuesto a ser convencido, ¿me entiendes? Pero necesitamos mucho más información y yo creo que efectivamente el Ejecutivo tiene la palabra en esto y sí, poder conversar con nuestros asesores, considerar a todas las partes en esto. Yo creo que Océano me parece muy bien lo que representa. Yo voy a tomar el acuerdo, voy a tomar el acuerdo de la solicitud del senador Gaona y la propuesta en torno a un trabajo de mesa conjunta para específicamente este tema, entendiendo que la ley hay que digamos, cumplirla, pero el cómo es un tema que pudiera tener un cierto grado de análisis, principalmente por el tamaño de las empresas. Le vamos a dar la palabra a usted y luego al gobierno, y con eso cerramos porque quedan 5 minutos para cerrar la sesión. Gracias, señora Presidenta. Para hacernos cargo del comentario del senador Gaona, el viernes recién en Bruselas se publicó un nuevo estudio de Ramboll sobre analiza el ciclo de vida, y ese estudio tal cual como, y un estudio de 148 páginas que yo acabo de pedir ayer, me lo descargué ayer, hay que inscribirse y voy a ver si lo puedo compartir para hacérselo presente, que tiene un peer review además de profesores de la Universidad de Suecia, Alemania y una universidad italiana, que concluye que además la generación de residuos es peor en el reutilizable. Porque, por ejemplo, analiza que, el Ministerio puede confirmarlo, hoy día un plato de propileno tampoco es reciclable. Es decir, un plato reutilizable no es reciclable, la loza no es reciclable. Eso también va a ir a un relleno sanitario. Por lo tanto, es decir que como el desechable, biodegradable no se puede reciclar, es mejor un reutilizable, hoy día el reutilizable tampoco es reciclable en Chile con las alternativas que están. Por lo tanto, decir que hoy día no se recicla no nos puede llevar a decir que uno es mejor que lo otro. Insistimos en el consumo del agua, y respecto a los pequeños, no es solo un tema económico, es un tema de espacio. Para yo poder implementar un lavado, estanterías de plato, desconche, necesito mucho espacio que pueden que los chicos no quieran, y por eso la legislación francesa tiene una excepción de cuántas personas puedo sentar, porque si puedo sentar a menos de 20, dice la legislación francesa, la norma debería aplicar. Berkeley también tiene la posibilidad de pedir excepciones dependiendo de las características de cada local que son evaluadas por el ministerio respectivo. Que son, eso quería aportar. Ya está el acuerdo tomado, va a haber ahí le vamos a pedir a Cristóbal que nos ayude con esto para trabajar con los asesores. Vamos a estar bien pendientes porque creo que este es un tema muy relevante. Adelante. Gracias, Presidenta. Son unos comentarios finales. Quiero insistir sobre un punto. El mismo informe económico que encargó Achiga, y aquí tengo la tablita, concluye que el costo de adaptación para el segmento otros, de bien comida rápida en otros, y en otros es donde entran las pymes, digamos, etcétera,
asumen un costo de adaptación de cero, porque se dan cuenta de que en realidad cuando uno va a la mayoría de los restaurantes como individuales en Chile usan loza, digamos. Entonces creo que eso es importante porque se plantea aquí como que va a haber que todo el sector va a tener que cambiar y es al revés. Hay excepciones, digamos, de restaurantes pymes que usan desechables, digamos, lo común es lo otro, y el mismo informe un poco lo reconoce. Entonces me parece que ese es un punto que no hay que olvidar. Respecto a lo que preguntaba el senador Gaona, para hacerme cargo de su consulta de qué es más importante, el agua, el CO2, el residuo, es un problema ambiental que se discute mucho y no tiene una respuesta. Al final depende de cuánto valora uno cada cosa, digamos, y por eso creo que es bueno que este mismo análisis de ciclo de vida se separe en tres, porque también esto depende de dónde, digamos. Si estamos en el norte, puede que en ese caso el agua tenga que importar más que si estamos en el sur. Entonces, la verdad que no hay una respuesta, pero sí hay ciertas consideraciones que hay que hacer, digamos. Una, la geográfica, donde estoy, y otra... Otra consideración importante es cuánto es esto en términos absolutos, ¿no? Porque aquí en el informe se concluye, bueno, esta alternativa gastará tanto por ciento más de agua y generará tanto por ciento más de CO2 que la alternativa y generará tanto por ciento más de residuos que la alternativa. Pero por poner un ejemplo, así como ponerle número, si ese tanto por ciento de agua es un 30% más de muy poca agua y es un 40% más de muy poco CO2 y es un 10% más de muchísimos residuos, importa el residuo. O sea, no hay que ver solamente el porcentaje y eso también es muy importante. Y ahí entra lo que yo decía, que el agua que se va a gastar lavando los platos acá de agua que igual se usaría. Entonces, en ese sentido, cuando uno compara eso con lo que sí significa ir a uno de estos locales y irse con una bolsa de basura, si uno va con una familia, pareciera ser que eso es más importante en este caso. Y bueno, solo expresar mi completo acuerdo y entusiasmo por la idea de convocar a actores como Cercotec y Corfo para que den un apoyo para la implementación de esta ley, porque a pesar de que, como decía, el mismo informe reconoce que esta ley no le pega tanto a las pymes, sino que son otros actores, igual van a haber algunas pymes que sí, y creo que sería muy bueno tener algún apoyo ahí. Oceana pidió la última palabra y con eso cerramos para respetar el horario porque yo tengo comisión toda la tarde de riego, tenemos los cuatro que estamos acá, tenemos comisión toda la tarde para un proyecto que es muy relevante para el país, tiene urgencia suma para el gobierno. Así que adelante, Oceana, y con esto terminamos. No, que agradezco como este llamado a las distintas autoridades para que se apoye la correcta implementación de la ley. O sea, a nosotros no nos sirve tener una ley perfecta que no se implemente si es que no es realmente implementada. Así que le agradezco esto el llamado. Pero en un mundo de posverdad, yo creo que es súper relevante recalcar el informe de las Naciones Unidas, que recopila al menos, 100 peer reviews, en contraposición a un peer review que salió ahora, o sea, y para qué decir el informe del DICTUC. Lo reutilizable es la respuesta, y evidentemente en Chile sí tenemos un desafío con la utilización del agua, pero hay otras respuestas, hay otras soluciones a esto. Entonces creo que es importante considerarlo, pero en emisión, en el fondo, de gases de efecto invernadero, lo reutilizable es la respuesta. En prevención y generación de residuos, lo reutilizable es la respuesta. Y quedémonos con eso y con los desafíos que es encontrar la tecnología correcta para prevenir el uso de agua. Eso, gracias. Muchas gracias. Bueno, nos ha pedido la palabra el DICTUC, se la vamos a dar unos minutos, y con eso cerramos. Adelante. No, muy cortito. Es cierto, lo que hicimos nosotros, un estudio, pero está considerando las condiciones locales de la situación en Chile. Entonces, es cierto, los estudios globales consideran el promedio, pero no condiciones particulares. Y con respecto al tema del agua, ahí quiero corregir al expositor anterior. No se puede comparar el agua que va a dejar de consumir una persona en la casa, porque la alternativa de esa persona no es consumir en la casa, es consumir con lo que es con el envase no reutilizable. Si no, estaríamos considerando una cosa totalmente diferente, que es, entre el local de comida rápida y la casa. Y ahí esa no es la decisión a la cual estamos enfrentados hoy. Solo esas aclaraciones y decir que encantados si tienen observaciones. Nosotros, tal como dijo Oceana, hicimos un estudio para Oceana, o sea, nosotros no tomamos partidos, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible
Y en el caso, otra observación, en el caso de Oceana eran cosas totalmente diferentes, eran otro tipo de envase. Y de nuevo, hacer estas observaciones tan categóricas que lo reutilizable siempre o lo reusable siempre es lo mejor, tampoco, porque hicimos un estudio para Coca-Cola en el cual resulta que las bebidas, las botellas de vidrio no son las mejores, las mejores son las botellas de PET reciclable, retornable. Entonces también hay que saber cuál es lo mejor, no usar estos... hay algunas diferencias, entonces cuando usamos estos slogans, yo estoy... Oceana tiene una agenda que es totalmente respetable y ellos la hacen, pero de repente hay que meterle un poco de una segunda vuelta en analizar las situaciones. Muchas gracias por... Solo diciéndole que justamente siempre es desde el lugar donde se mire. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que disminuir hoy día los residuos, y eso yo creo que lo convenimos todos. No son los problemas difíciles nunca tienen soluciones fáciles. Así que tenemos mucho que hacer y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y sin más que tratar, se cierra la sesión.